Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Buenas tardes, una nueva emisión aquí de este programa que estamos construyendo en esta temporada primera del año 2019, transmitiendo como siempre por Radio Heterogénea desde los estudios del Centro Cultural España Córdoba. Aquí está conmigo en la operación técnica Guille Guerra, siempre firme junto al pie del cañón en este programa que vamos a realizar que no es un especial, pero que casi que podríamos titular como un especial rojo. Ya haremos un especial negro libertario y alguno celeste y blanco nacional y popular, pero en el día de hoy tenemos un invitado especial que es Ezequiel Peresini, dirigente de Izquierda Socialista, referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el FIT de aquí de la ciudad de Córdoba, y también un homenaje a la Comuna de París, en un aniversario que abarca varias semanas, como ya contaremos en el bloque siguiente. Después de, escuchar un poco de música, ya teníamos de fondo Nirvana, también a poco de haberse cumplido el aniversario número 25, un cuarto de siglo desde que se ha ido Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, quizás junto con Ricky de Flema aquí de la Argentina, el último punk, los últimos punk de la era final del siglo XX, de la era inicial del neoliberalismo y las juventudes rebeldes expresándose a través de la música. Pueden consultar alguna de las cosas que vemos en este programa, de las que conversamos, de las que leemos, en nuestro blog www.profanaspalabras.blogspot.com, y también seguir el Facebook Profanas Palabras, Mariano Pacheco, que es mi nombre, y como dice la presentación de este programa, estoy en la conducción de esta experiencia comunicacional que estamos desarrollando para tratar de pensar el pasado y el presente de la Argentina y el mundo, tratando de entremezclar algunas reflexiones con un poco de opinión, con algo de información y, como siempre, con mucho rock en sentido amplio, y con pan rock, metal y otras latitudes de esta música que siempre se presenta como irreverente. Por eso ahora, para introducir de algún modo el bloque de homenaje a la Comuna de París y cerrar esta breve presentación del programa del día de hoy, una canción de Sin Semilla, una versión de un clásico en francés, La Mala Reputación, aquí en Profanas Palabras. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle. Un village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je mène, que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, cela va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Chanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je n'ai fait pourtant de tort
sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Hey, pas besoin d'être Jérémie pour dealer le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. En la madrugada del 18 de marzo de 1871, París se levantó al grito atronador de ¡Viva la Comuna! ¿Qué es la Comuna? Esa esfinge que tanto exaspera a las mentes burguesas. Se pregunta Karl Marx en el tercer punto de un breve libro, casi un folleto, que en realidad fue redactado en el mismo momento en que transcurría este episodio histórico, como parte de la labor que Marx realizó en muchas oportunidades como miembro de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT, la primera internacional. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. La frase con la que comienza el Manifiesto Comunista, redactado por Marx y Engels en 1847 y puesto a circular como folleto al año siguiente, había entrado en franco declive tras la restauración conservadora que sacudió a Europa en los años siguientes a las masacres que se produjeron en las barricadas del 48. Sin embargo, el 18 de marzo de 1871, París será epicentro de una gran hazaña. Por primera vez en la historia, la clase trabajadora se organiza y construye sus propias instituciones políticas. Por 72 días, hasta el 28 de mayo, la Comuna se sostuvo como el primer experimento de autogestión y autoorganización de los trabajadores en el mundo. Un mundo capitalista que buscaba ser barrido de cabo a rabo en la búsqueda por edificar un nuevo orden social, político y cultural, capaz de poner a la igualdad, a la libertad y a la fraternidad, ya no como abstractos derechos del hombre, sino como concretas relaciones para el conjunto de la humanidad. El desenlace, por conocido, no deja de ser menos trágico. 17.000 muertos arriesgaron algunas fuentes en la semana sangrienta que barrería definitivamente aquel experimento social que se animó a ejercer la desobediencia y la creatividad política para desafiar a los apologistas de la impunidad, de la inmutabilidad, que presenta a la historia como algo que no se puede cambiar. Asociativismo y género en las lecturas contemporáneas. En su introducción al libro La Comuna de París, de Lisa Garay, el historiador y ensayista argentino Omar Hacha destaca los elementos asociativistas y de géneros presentes en la insurrección de 1871. Clase y género se fusionaron en el acontecer sociopolítico, destaca Hacha, para subrayar el protagonismo de las mujeres en la movilización y el quehacer cotidiano de la experiencia comunera, en la que el complemento asociativista juega un rol central. Dice Omar Hacha, los nuevos estudios han reconstruido una multiplicidad de prácticas asociativas, especialmente las locales instaladas en los barrios, en una diversidad abigarrada de cuestiones, tanto sociales como culturales y políticas, donde prosperó una vida práctica y un espacio público popular sin el que la militancia, primero contra la defección del imperio y luego contra el conservadurismo republicano, sería insuficientemente esclarecida.
remata Omar Hacha en su introducción a este clásico titulado La Comuna de París de Lizagaray. Los activistas aprendieron en muchos casos a hablar en público, a manifestar sus necesidades y sus esperanzas, a politizar exigencias particulares. En suma, construyeron una publicidad colectiva en la que aparece una denominación común, aparente dominación imperial que revelaba su impotencia. La antítesis directa del imperio era la comuna, escribe Karl Marx en La Guerra Civil en Francia. La comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos barrios de la ciudad. Eran responsables irrevocables en el corto plazo. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, trabajadores o representantes reconocidos de la clase obrera. La comuna no habría de ser un organismo parlamentario, sino de trabajo, ejecutivo y legislativo al mismo tiempo. Pasaron muchas décadas, han cambiado ya 2 siglos en realidad, porque estamos hablando del siglo XIX, y sin embargo, desde el trasfondo de la historia, resuenan aquellas palabras escritas por Karl Marx durante la Comuna de París, en cosa que seguramente a nuestros oyentes les va a resultar muy familiar. Dice Karl Marx, desde los miembros de la Comuna para abajo, todos los servidores públicos debían ser remunerados con salarios de obreros, es decir, no debían ser una casta privilegiada de, como se dijo en la Argentina del 2001, la clase política. Otra cuestión que quizás les suene aquí a los oyentes de Profanas Palabras es algo que Marx escribe en relación a los poderes religiosos de la época. Dice Marx, una vez suprimidos el ejército permanente y la policía, que eran los elementos de la fuerza física del antiguo gobierno, la comuna estaba ansiosa por destruir la fuerza espiritual de represión, es decir, el poder clerical, mediante la separación de la Iglesia y el Estado. Todas las instituciones educativas fueron abiertas gratuitamente al pueblo durante la Comuna y al mismo tiempo se les sacó de encima esa intromisión que la Iglesia tenía sobre el Estado. De algún modo, el esbozo preliminar de organización nacional que la Comuna no tuvo tiempo de desarrollar, especifica Marx, se establece claramente que la comuna habría de ser la forma política que revistiese hasta el más pequeño caserío del país. De algún modo, este apartado de Marx combate ciertas ideas de que algunas de estas cuestiones solo son posibles a pequeña escala, en pequeños grupos. Las comunas rurales de cada distrito, escribe Marx, administrarían sus asuntos colectivos por medio de una asamblea de delegados en su ciudad central, y estas asambleas, a su vez, enviarían diputados a la delegación nacional en París, y cada delegado sería revocable en todo momento. En todo momento sería revocable cualquier delegado que no cumpliese con el mandato que tenía que cumplir. Karl Marx escribe casi como, sucede en los grandes momentos de intensidad política, mientras las cosas están pasando, y escribe sobre lo que pasa y reflexiona también sobre el porvenir. La comuna, escribe Marx, dice que debía de algún modo servir de palanca para desarraigar los cimientos económicos sobre los que descansa la existencia de las clases y por consiguiente la dominación de clase. Con la emancipación del trabajo, cada hombre se convierte en trabajador y el trabajo productivo deja de ser un atributo de clase. La comuna, exclaman ellos, se propone abolir la propiedad, base de toda civilización. Sí, caballeros, escribe Marx, la comuna pretendía abolir esa propiedad de clase que convierte el trabajo de muchos en riqueza de unos pocos. La comuna aspiraba a la expropiación de los expropiadores. De este modo, para Marx, la clase obrera no esperaba milagros de la comuna, sino algo bien realista.
escribe Marx, cuando la Comuna de París tomó en sus propias manos la dirección de la revolución, cuando por primera vez simples trabajadores se atrevieron a transgredir el privilegio gubernamental de sus superiores naturales y en circunstancias de una dificultad sin precedentes realizaron su labor modesta, concienzuda y eficazmente, en ese momento es el que mínimo requerido para que de algún modo el viejo mundo se retorciera en convulsiones de rabia ante el espectáculo de la bandera roja, el símbolo de la República del Trabajo, flameando sobre el Hotel de Ville. Si entonces la Comuna era la verdadera represión de todo, la verdadera representación, mejor dicho, de todos los elementos sanos de la sociedad francesa y por consiguiente el auténtico gobierno nacional era al mismo tiempo como gobierno de trabajadores y campeón audaz de la emancipación del trabajo, enfáticamente internacional. Estamos leyendo algunos extractos de la Guerra Civil en Francia, como se conoce hoy, a este libro de Karl Marx, que en realidad no es más que el manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT, la primera internacional, de la cual Marx fue un activo partícipe y en la cual escribe en Londres entre abril y mayo de 1871 este texto que va a ser publicado en junio de ese mismo año, es decir, con los hechos sangrientos todavía ahí calientes en la escena política, para tratar de reflexionar sobre este experimento, como decíamos, de desobediencia al orden, de creatividad para generar las propias instituciones de los trabajadores en una perspectiva de barrer la dominación de clase para construir un mundo en donde el trabajo se emancipe del capital y en ese movimiento se genere una relación de reivindicación de aquellas banderas que de algún modo había planteado la Revolución Francesa en 1789, pero que habían quedado de algún modo como amordazadas por la avaricia de una clase que se apoderó de la idea de libertad, de igualdad y de fraternidad. Nuestro homenaje a los comuneros, a las mujeres y los hombres que en París quisieron y por unos días tomaron el cielo por asalto.